La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Os saludo con el afecto entrañable de Jesucristo, para compartir con vosotros un mensaje titulado La niñez espiritual. La niñez espiritual es una etapa normal, por la cual todos debemos pasar. En este tiempo necesitamos recibir consejo, instrucción y mucha doctrina básica, para así afirmarnos en el Señor, y de este modo seguir avanzando en nuestro normal desarrollo espiritual. Dios nos da a todos una medida de fe para empezar y así desarrollar y mejorar en todo sentido en nuestra nueva vida espiritual, porque las Sagradas Escrituras dicen en 2 Corintios 5, versos 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, qué maravilloso. El problema se complica cuando pasa el tiempo y no queremos salir de la niñez, cuando después de recibir muchas enseñanzas no hay aprendizaje. Después que Dios nos da muchas oportunidades, no hay capacidad para responder ni para vivir de acuerdo a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta situación se conoce como una niñez espiritual irresponsable de parte del creyente, pues en el transcurso de la vida no podemos quedarnos en un solo lugar ni en una sola condición. Tenemos que ir avanzando hacia arriba para llegar a la gloria del Señor. Pero aquellos que se duermen o retroceden ya no están agradando al Señor. Por eso, para conocer mejor este asunto, veamos algunas características de los niños espirituales. En 1 Corintios capítulo 3, versos 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí vemos que los niños espirituales actúan como si no fueran cristianos. Estos, a pesar de recibir el consejo y la enseñanza, siguen comportándose como si no conocieran a Cristo, porque muestran su vida llena de envidias, enojos, con muchas dudas y temores, aún en vanagloria y contienda, siendo que los cristianos verdaderos necesitamos salir de toda clase de error. Toda idea o costumbre equivocada o limitada distorsiona y altera la verdad,
produciendo así una vida de mal testimonio. Por esto es que todos necesitamos cambiar y mejorar constantemente. El que es niño en Cristo entiende poco porque conoce poco, pues el infantilismo espiritual permanente anula a las personas y los convierte en una carga improducente para la iglesia, la cual hay que soportar con paciencia. Por esto dice en 1 Corintios 3, del 3 al 5, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, iras, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Increíble, como los niños espirituales no obedecen a la palabra de Dios, se muestran muy activos para la carnalidad y para la mundanalidad, sin saber que todo esto va en contra de sus propias almas. Refiriéndose a las características de los niños espirituales, vemos también en Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4 que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis amados, la competencia y el enfrentamiento son claras señales del infantilismo espiritual, porque estas cosas son las costumbres y rudimentos del sistema del mundo de error, y no son los mandamientos de Dios para los creyentes cristianos. En la iglesia no estamos para competir, no estamos para enfrentarnos, sino más bien para humillarnos y buscar la eficiencia para engrandecer la gloria de Dios y no para humillar ni maltratar a nadie. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 versos 11: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es necesario dejar atrás toda la vieja naturaleza, con sus pasiones, vicios, tradiciones, vanidades, entretenimientos y mundanalidades. Cuando uno es niño, piensa y habla como niño, y los que no desarrollan ni crecen están retrasados en la manifestación de sus facultades normales. Muchas veces el cuerpo crece y se desarrolla, pero la mentalidad se queda igual. Muchos son adictos a la niñez por tiempo indefinido. También otra característica nos muestra en Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento es otra desgracia de la niñez espiritual. Esto conlleva a las personas que son niños espirituales a no tomar en cuenta la Biblia, y si la usan, la entienden a su manera y la aplican de una manera que les convenga, pero no según la justicia de Dios, ni menos bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Por esta razón muchos caen y sufren grandes consecuencias y estragos, producto de una ignorancia irresponsable. Todo esto es muy lamentable. También vemos en Santiago capítulo 4 versos 4 que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En realidad, todos los que permanecen como niños espirituales es porque aman al mundo y prefieren vivir en sus deleites, celebrando toda fiesta de cumpleaños, de días especiales,
y toda actividad mundana y religiosa, pero no buscan de someterse a la palabra de Dios, ni de agradar a Dios, sino al mundo. Por esto también nos exhorta en 1 de Juan capítulo 2 del versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor por su palabra nos da muchos consejos maravillosos para provecho del alma. Nos exhorta para dejar al mundo, para no poner nuestra mirada en el mundo, sino en el reino de Dios. Y además tenemos que amar al Padre y no al mundo, ni las cosas de este mundo. No llenarnos de deseos carnales que destruyen el alma, no dejarnos llevar por los deseos de los ojos, no provocar a ira con el orgullo y la vanagloria, porque todas estas cosas no vienen de Dios sino del mundo, y el mundo pasa, el mundo se acabará, el mundo será quemado y destruido con todos los pecadores, pero solo los que hacen la voluntad de Dios, rechazando al mundo y guardando los mandamientos de Dios, estos agradan a Dios y pasarán a la vida eterna. Por esto también dice en 1 de Pedro capítulo 2 versos 11: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es una señal en tu camino. No debes andar en los deseos de tu carne. No codicies y ambicies cosas materiales. No busques el éxito mundanal, sino más bien la prosperidad espiritual. No te dejes controlar ni dominar por los sentimientos y emociones de la vieja naturaleza. No dependas de ti mismo, sino depende de la palabra de Dios. Porque nuestra vida de egoísmo y exaltación propia arruina la vida espiritual. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para que Cristo aparezca y crezca entre nosotros como Rey y Señor. Por esto también dice en Efesios 4 versos 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios no quiere que seas arrastrado y llevado como presa al servicio de la maldad. Los niños espirituales son fácilmente engañados y son manipulados por los falsos maestros. Son llevados y arrastrados al servicio del sistema mundano y religioso por las doctrinas del error. Por esto Pablo nos advierte en Colosenses 2 versos 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De qué te sirve conformarte al mundo? ¿De qué te sirven las filosofías y huecas sutilezas que se fundamentan en las tradiciones y costumbres paganas y no en la palabra de Dios, la cual es la fuente de la vida y que también nos va a juzgar a todos? El sistema del mundo y sus corrientes de muerte aniquilan a todos. Por esto dice en Efesios capítulo 2 versos del 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la verdad de Dios. Todo el que sigue las modas y las corrientes del mundo, en la competencia y la vanagloria de la vida, aniquila su alma, tropieza en montes de oscuridad, cayendo en el hoyo de la perdición. Por esto, si quieres salvarte, pon atención a la palabra de Dios que te muestra el camino correcto. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Cuando no examinamos las cosas, permanecemos totalmente ciegos y enredados en toda trampa y maraña del mal. Por esto, abre tus ojos y empieza a examinar todas las cosas. Clama a Dios por el espíritu de discernimiento. Pídele que te dé entendimiento y sabiduría. Y no confíes en ti mismo, sino en la palabra del Dios viviente. También dice en Primera de Timoteo capítulo 4 versos 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los niños se muestran confiados en sus propias ideas y en su corazón contaminado. Se muestran confiados en sus habilidades carnales o dones naturales, mientras que la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Por esto, mientras que no aprendes a confiar en la palabra de Dios y a someterte a la dirección del Espíritu Santo, siempre estarás en el error y lejos de la voluntad de Dios, aún con la Biblia en mano y con muchas prácticas religiosas. Por esto también dice en Hebreos 5 versos 13 y 14: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado que estás escuchando, entiende la voluntad de Dios. Aprende a aprovechar bien el tiempo para poder prepararte y capacitarte en la práctica de toda buena obra y no quedarte en los rudimentos religiosos y mundanos que solo entretienen pero no edifican, ni menos perfeccionan para la vida eterna. Por esto, si quieres salir de la niñez espiritual, pon atención a los siguientes consejos que Dios te da por su palabra viva. En Primera de Pedro capítulo 2 versos 2 y 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para crecer se requiere una mente espiritual. Para crecer se requiere ser inteligente. Para escapar de toda maldad y correr a la santidad de la verdad, se requiere desear la pura verdad del Evangelio, para que no te lamentes algún día y te confundas por haber corrido en vano. El propósito del crecimiento espiritual es para lograr una vida normal y productiva en el reino de Dios. Por esto todos debemos ser capaces de explicar con la Biblia y con nuestros hechos lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Muchos permanecen niños porque no conocen la sana doctrina, no tienen liderazgo espiritual, no han tenido o no tienen un padre espiritual que les alimente y que les cuide responsablemente. Por esto dice Pablo a los Corintios en su primera carta en el capítulo 4 versos 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y añade en Primera de Tesalonicenses capítulo 2
del verso 7 al 12, diciendo: Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Alabado sea Dios. Es necesario que todos nosotros, grandes y pequeños, podamos ser responsables delante de Dios, para ayudar y enseñar a todos a acercarse a Dios, alcanzando la madurez que Dios espera de todos nosotros. Los creyentes, para dejar la niñez, necesitan conocer el amor de Cristo y su voluntad expresa en todo sentido. Y esto solo es posible por medio de los estudios y mensajes de la palabra de Dios. Pero es necesario que lo obedezcan, que lo pongan por obra. Por esto también dice en Santiago capítulo 1 versos 22: Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todos los creyentes necesitan también recibir afecto, ánimo y compañerismo, y sobre todo un ejemplo de vida. Necesitan el ejemplo de los buenos cristianos maduros espirituales. Por esto dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 versos 18: Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Nuestro buen Dios espera que todos nosotros los creyentes crezcamos. El crecimiento espiritual consiste en crecer en el conocimiento de la verdad, para poder entender y hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, en toda área del comportamiento humano. El que ha crecido muestra un carácter piadoso y ejemplar a la semejanza de Jesús. Por esto todos estamos en la obligación de progresar en nuestra vida espiritual, aumentando siempre en el conocimiento pleno, personal y experimental de Cristo en nuestras vidas. Por esto, si quieres crecer, entonces huye como José de las ofertas y deleites carnales de este mundo. Por esto también dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 22: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El área sexual y sentimental debe ser sometida totalmente a la palabra de Dios, para que no vayas a echar a perder tu vida espiritual. El entendimiento y la comprensión de las cosas espirituales es de suma importancia para entender a Dios. Por esto hay que dejar la ingenuidad, hay que dejar la simpleza y de ser incautos. En 1 Corintios 14:20 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La mentalidad de un niño solo es permitido en cuanto a la malicia, para no desarrollar la iniquidad en nosotros. Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad, como creyentes cristianos, tenemos que desarrollarnos manifestando capacidad, responsabilidad y eficiencia en todos nuestros deberes y actos.
Por esto, aprende a vencer y no te dejes presionar ni controlar por el grupo de gente corrupta que te rodea. No busques tu felicidad en los bienes materiales o en la influencia y relaciones carnales. No te dejes dominar por las cosas atractivas y negativas de este mundo perverso. Por esto dice en 1 Corintios 6, versos 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pues hay que saber cuándo y qué debemos hacer o dejar de hacer para no dar lugar al diablo. Por esto ten presente siempre que debes temer a Dios y guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Si quieres crecer para Dios, despiértate de tu sueño, levántate de entre los muertos para vivir la vida sobrenatural en Cristo. Por esto dice en Efesios 5, versos 14: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual empieza ya, ahora, empieza a adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque su promesa está sobre ti, y sé fiel, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Créelo, aleluya, Dios es fiel. Dios nos aconseja a todos, por eso también dice en Efesios 4, versos 13 y 14, diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por esto, mis amados, todos estamos llamados a la madurez, para crecer constantemente hasta lograr y alcanzar la plenitud de Cristo. Por esto deja de echar la culpa a los demás. No encubras ni niegues tus faltas, más bien confiésalos a Dios y sácalos de tu vida responsablemente. Deja la malicia, la insensatez, deja el desánimo y corre a la santidad de la verdad. Escápate del pecado lo más pronto y desde sus raíces para siempre. La madurez espiritual es posible cuando nos dedicamos a comer cada día de la palabra de Dios, escuchando los mensajes que nos muestran la voluntad de Dios. Y asimismo también viene por beber del río del Espíritu Santo, que es por obedecer a la guía e instrucción espiritual, porque todos los cristianos verdaderos viven y dependen solamente de la palabra de Dios. Por esto crecemos en la palabra de Dios y maduramos cuando escuchamos los mensajes, cuando leemos la Escritura con la intención de aprender a vivir, y cuando meditamos en las palabras de Dios para comprobar si estamos en la luz. Todo esto es necesario para crecer. Si nos ocupamos en las cosas espirituales, entonces el Espíritu Santo renovará y transformará nuestras mentes. Él controlará nuestras emociones y ordenará nuestra voluntad conforme a la palabra de Dios para agradar a nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos. Por eso, para crecer también hay que mantenerse unido al Padre en oración. Hay que orar por todas las cosas para que siempre en las luchas, en las pruebas, necesidades y grandes dificultades podamos llegar a ser vencedores. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que Dios está sobre todo, reinando y controlando todo. Cuando oramos, nos sometemos a su voluntad para depender de Él y también para mantenernos a cuentas con Él, de modo que seamos librados de todo mal, para permanecer por siempre en su reino celestial.
Por esto debemos crecer constantemente y mantenernos llenos del Espíritu Santo para desarrollar un corazón de siervo, estando siempre dispuestos a servir y, si es necesario, a sufrir para engrandecer el reino de Dios entre los hombres. Por esto también debemos procurar sobre todo ser ejemplo en todo, tal como dice en 1 Timoteo 4 versos 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por esto, mis amados hermanos y amigos, reciban este evangelio que te acerca a la presencia del Dios viviente, y no a los hombres ni a las religiones de los hombres, porque crecer en el Espíritu es seguir la justicia de Dios. Crecer es llenarse del amor de Dios, es mantenerse en la presencia de Dios siempre. Crecer es ser transformado y renovado en el espíritu de la mente. Crecer es perfeccionarse en la santidad, es mejorar en toda nuestra forma de vivir y seguir fielmente al blanco hacia la meta del supremo llamamiento en Dios. Por esto mismo, busca de ser edificado y perfeccionado, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Que Dios te bendiga. Santo es el Señor, Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943-97-3572 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.